Hablar con usted precisamente para saber cuál es la situación en San Juan y a nivel regional, en estas distintas aristas que tiene, ¿no? Por un lado, la trata de explotación laboral y por otro lado, con fines sexuales, que también existe. Sí, claro, por supuesto. Bueno, la verdad que San Juan no escapa a la realidad que vive el país y el mundo. Tenemos nosotros en San Juan muchos casos de trata. Una de las modalidades de trata es la pornografía infantil y este año, lo habrán visto por los medios, fueron dos casos de personas que han sido o están siendo investigadas por pornografía infantil, y es una modalidad que se está dando mucho acá en nuestra provincia, y eso no escapa, como les dije, al resto del país y a la región. También en San Juan tenemos mucha trata laboral. Somos una zona de cosecha, en la época de la cosecha de uva, vienen muchos trabajadores golondrinas, que son los más vulnerables a sufrir este tipo de trata, ¿sí? Eh, bueno, también tuvimos un caso acá en San Juan el año pasado de trata sexual con tres personas que fueron imputadas y están hoy en prisión. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que hay muchos casos y en San Juan también hay trata. ¿Y cómo se trabaja para abordar estas situaciones y para prevenir? Bueno, con estas capacitaciones y charlas que vamos a hacer el sábado. Una de las aristas del trabajo que estamos haciendo desde el comité es la visibilización, la concientización y la prevención. O sea, es un tema muy tabú dentro de la provincia y en la región también. Claro. Poco hablamos de trata. ¿Por Entonces, qué? bueno, la idea es salir a dar estas charlas y advertir a la sociedad que es un peligro que todos corremos y que todos podemos ser víctimas. ¿Por qué es un tema tan tabú cuando suceden cosas que no es que están bajo secreto de sumario, sino que está la intención de contarlos? Por ejemplo, hubo un caso el año pasado de una víctima de trata que era perdón si me equivoco, de Santiago del Estero, que estaba acá justamente en la cosecha. Sí, 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 y hay muchos casos, pero muchas veces pasa que la gente ni siquiera se reconoce víctima. Claro. Hay algunas modalidades sociales que todavía tenemos que normalizamos situaciones. Entonces, por eso es muy importante estas capacitaciones y el saber cuáles son nuestros derechos para estar alerta a eso. Hay gente, yo hablando con gente de Renate, que hacen las inspecciones en la finca, ellos quieren o les avisan a las personas, tienen que hacer una denuncia al 145 porque ustedes están siendo víctimas de trata, y la gente dice que no, porque ellos es así como están acostumbrados a trabajar durante toda la vida. Claro. Y bueno, la idea es un poco concientizar eso también y capacitarlo de que eso no está bien. A principios de esta semana estuve en La Rioja y me decían ahí que tienen un gravísimo problema con los gitanos. Y digo, ¿cuál es la modalidad? ¿Y por qué se produce en esa comunidad? Y la modalidad es el matrimonio servil. Y ustedes me van a decir, en el siglo XXI seguimos viendo el matrimonio servil. Sí, dentro de la comunidad gitana existe eso. Se casan con una persona, una mujer, y es su sirvienta, no es su esposa. Y pasa hoy en La Rioja, por ejemplo. ¿Y cómo se trabaja, María Eugenia, en coordinación con la provincia? ¿Y cuáles son los números que ustedes realmente manejan para decir, bueno, sí, hay muchas situaciones de trata? Y a ver, yo veo, primero, porque bueno, el punto focal acá está trabajando, no hay una forma de hacer estadísticas unificadas. La policía de la provincia hace una estadística, Gendarmería hace una estadística, punto focal de la provincia hace una estadística. Recordemos que esto es un delito federal, ¿no? Entonces, muchas de las estadísticas salen de las fuerzas federales. Acá en San Juan, por ejemplo, hablando con Gendarmería, ellos me pasan a mí todos los casos y las investigaciones que están haciendo en este momento o desde hace 2 años a la fecha. Que yo me incorporé a esta función en mayo del año pasado.
O sea que desde ahí he empezado yo a recolectar todo este tipo de estadísticas, digamos, igual que en la región. Estamos haciendo el mapa de la trata, donde hay más posibilidades dentro de las 4 provincias que yo estoy a cargo de la delegación. Y bueno, cada una tiene sus características propias, como les dije, en La Rioja este tema de la comunidad gitana, en La Rioja también hay mucha trata laboral por el tema de la, de la, de las épocas de cosecha, que ellos también tienen el olivo, en Mendoza también, y han habido muchos casos de trata, ahí la gente de Senate también tiene estadísticas, o sea, de esa manera vamos trabajando. María Eugenia, ¿y cómo hace la gente que de pronto está observando, sí, están cometiendo un abuso contra mí, funciona aquí mi labor? ¿Cómo hace para denunciar? Yo lo relaciono mucho con la violencia de género también, ¿no? Que costó bastante, pero hoy por hoy la gente sabe, está instalada, reconoce un número de teléfono al que puede llamar, si es víctima. En este caso, ¿hay también así alguna línea directa o cómo hace la Sí. persona? Hay un número que es el 145, que es la línea específica para denunciar la trata. Es anónima, es gratuita, está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Y ahora se ha incorporado un WhatsApp para el caso que a veces la línea está como saturada. Entonces, bueno, está ese WhatsApp que también puede utilizarse para hacer las denuncias. ¿Trabajan en coordinación con la provincia? Sí, sí, sí. En algunos, a ver, cuando se rescata una víctima, la institución, digamos, o el organismo que tiene que hacerse cargo es el punto focal, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano. Así que trabajamos conjuntamente en esos casos. Bien, y si el Estado provincial es el que detecta que hay una situación de trata, también trabajan en coordinación con ustedes, ellos dan aviso a Sí, ustedes. claro. Sí, claro. Sí, 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 porque hay organismos nacionales, está el 145, el aviso de la Protex, que es la Procuraduría de Trata. De ahí avisa acá al juzgado federal y de ahí se activa un protocolo con las fuerzas federales y este punto focal que depende de la provincia para brindarle recursos a esa víctima, ¿sí? Y Hay, la contención posterior al rescate. bien, y hay un programa para asistencia a estas personas que están en esta situación, es decir, por ejemplo, trabajadores que son oriundos de otra provincia. ¿Cómo se aborda esta situación de contención después? ¿Lo termina haciendo el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia? Sí. Y esto, hay fondos que están particularmente destinados a este tipo de situaciones para abordar estas problemáticas. ¿Cómo se los asiste? Mira, eso depende de cada provincia. Acá en San Juan está la disponibilidad de recursos. San Luis no, por ejemplo, no lo tiene específicamente designado, Mendoza sí, La Rioja también. Y ahí es donde empiezan a veces, cuando no tienen los recursos, las articulaciones de la misma provincia, a lo mejor con el sistema de salud, si necesita la víctima alguna recuperación de su estado de salud. El Ministerio de Desarrollo Humano activa algún recurso si necesita casa, pongamos refugio. Y así se va articulando de acuerdo a las necesidades que tenga esa víctima. Hay provincias que tienen un protocolo y hay provincias que no. Entonces, bueno, también hay que trabajar en eso, para que haya como un protocolo único de actuación que sea adaptable a cada provincia. Doctora, le traslado la consulta y me voy hacia el tema laboral. Me contaba el otro día una persona que trabajaba 10 horas por día y de lunes a lunes. Le digo, pero no tenés ningún día de descanso. No, nada. Y él sabe que, sí, y como muchos de los que están escuchando, quizás que existe esa irregularidad o que no debería ser así, pero temen por ahí el hecho de denunciar por miedo a quedarse sin trabajo. Sí, sí, y suele pasar, y muchas veces pasa, por eso les decía al principio, el tema de no reconocerse víctima. Entonces, a ver, el 145, más allá de que sea una línea para hacer la denuncia, también hace consultas ahí, para cada caso, porque a veces hay una delgada línea entre, a lo mejor es una condición laboral abusiva, y otra cosa es una condición laboral forzosa
o una explotación laboral. Depende mucho también la voluntad de una de las partes, porque hay acuerdos laborales que son abusivos pero que uno accede voluntariamente. Claro. Hay otros que no, que se abusan de la confianza o de la ignorancia o de la necesidad de la gente y los explotan. Son muy finas las diferencias entre unos casos y otros. Por eso, a veces yo siempre digo, cuando hay dudas, directamente hagan la denuncia o la consulta en el 145. Y digan la situación en la que están pasando y si es o no es lo que creen que es. Claro. Que si pues se trata en este caso, ¿no? Bueno, la invitación es entonces, recordemos, para mañana. Mañana 15 a las 10:45 en el Museo Casa Natal de Sarmiento. Lo bueno que va a tener esta charla es que va a ser inclusiva, van a estar los intérpretes de señas para poder traducirla, cosa que yo no he tenido posibilidad. Yo siempre que doy las charlas en los departamentos lo hago yo sola. En este caso vamos a tener gente que sea traductora para gente que tiene alguna dificultad, así que eso es muy positivo para mí y para la comunidad también, ¿no? Bueno, María Eugenia, la saco un poquito de su función como delegada en esto y le pregunto como dirigente y referente política también. No podemos desconocer que ha habido algunas diferencias en los últimos tiempos, en algunos momentos más acentuada, entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Patricia Bullrich siendo muy cercana y funcionaria, de hecho, del gobierno de Javier Milei. ¿Qué cree que va a pasar de cara a las elecciones? ¿Se va del PRO? ¿No se va del PRO? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Eso es algo que todavía no está definido. Si me lo preguntan a mí, como por lo que veo, y esta es mi opinión, yo creo que Patricia se termina yendo del PRO y va a formar parte de la Libertad Avanza. Es mi opinión, porque es lo que estoy viendo con algunos dirigentes que ya son parte de la Libertad Avanza. No creo que haya un acuerdo con Macri, entre ella y Macri. Es muy feroz la situación entre ellos, pero bueno, son cosas de la política que se dan así. La política es tan cambiante que hoy el escenario que veo es ese. Una Patricia muy cerca de la Libertad Avanza, casi siendo parte en la legalidad, digamos, siendo afiliada y no siendo parte del PRO. Es lo que yo veo hoy. Y ha sido blanco de muchas críticas en las últimas horas por la situación que se dio fuera del Congreso, la represión. Usted, bueno, ¿cómo lo ve? No, bueno, yo, a ver, no estoy de acuerdo con que sucedan esas cosas. Patricia fue clara desde un principio, desde que ella empezó su gestión, y ya cuando hacía campaña, el tema del orden en el país, que no había, el tema de respetar los derechos de todos, porque si bien existen derechos, y es válido el derecho a manifestarse, también existe el derecho a circular libremente, porque así como uno tiene derecho a manifestarse, también hay derecho a ir a trabajar o a circular. Y ella siempre ha tenido la obligación o su idea de ordenar el país. Era lo que muchos argentinos pedíamos. Todos podemos ejercer nuestros derechos, pero que hay un orden, que se respete los derechos de los demás. Y bueno, ella siempre ha tenido esa impronta y la ha cumplido. Y ella, o sea, siempre lo dice, yo voy a cumplir para que todos los tengan derechos, para que la seguridad y el orden vuelvan a este país. Y es lo que ha hecho ese día. Y está bien, o sea, ha habido represión, ha habido exceso, pero también ha habido una manifestación muy provocadora, han ido con armas. Entonces, tenemos que analizar todo el contexto, no solamente una de las partes. Bien, ¿usted considera que sí hubo excesos por parte de la policía? Hoy hay un periodista que está debatiéndose entre la vida y la muerte. Lo que se veían en las imágenes eran provocaciones muy violentas. De hecho, han habido personas que han sido detenidas con armas de fuego, con armas blancas. Entonces, bueno, hablemos. Socialmente tenemos que decir las cosas y tener todo arriba de la mesa.
es una realidad que los jubilados... Sí, es una realidad, pero no es de ahora. Eso viene de muchos años. Desde que salgan con esa violencia, también es una lectura de algo. Y la reacción, obviamente, de la fuerza, y sabiendo con la mentalidad y la forma que tiene de hacer las cosas Patricia, lógico que va a salir a ordenar. Bueno, le agradecemos, María Eugenia, muchísimo este contacto y habernos permitido hablar un poquito de estos otros temas que también son de los que estamos hablando en todo el país y la opinión pública también lo hace. Le agradecemos, María Eugenia, y será hasta la próxima. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno, ahí estaba entonces María Eugenia Raberta, referente política del PRO. Y